donde sea que estés. Bienvenido a tu canal Equilibrando Ando. Yo soy Allen Ramos Vaca, soy psicólogo y coach ontológico. Y bien, hoy vamos a hablar de psicofisiología, la unión entre la mente, el cuerpo y las emociones. Así que te voy a pedir que pongas mucha atención en este video porque vas a aprender mucho respecto a nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, la unión o la correlación que tienen, así como quizá comprendas el origen de muchas enfermedades. Así que, sin más por el momento, ¡comenzamos! Primero que nada, hay que entender que nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo van de la mano. Para eso hice esta tabla con esta fórmula, por así decirlo, donde P significa pensamientos, E emociones y F procesos fisiológicos, que nos va a ayudar a entender o asimilar esta parte. Ejemplo, si nosotros tenemos una emoción, va a generar un estímulo en nuestros pensamientos. Esos pensamientos van a generar un estímulo en nuestros procesos fisiológicos donde se involucran el trabajo de ciertos órganos, glándulas o liberación de hormonas y de neurotransmisores. En esta primera fórmula, si te das cuenta, comenzamos con un estímulo emocional que conduce a una situación de pensamientos y termina con una situación fisiológica. Pero acá, si te das cuenta, empezamos con una situación primero en nuestros pensamientos, genera una situación en nuestras emociones y genera una situación o una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo. Acá comenzamos con un estímulo fisiológico, algo interno, que genera una situación en nuestros pensamientos o altera nuestros pensamientos y genera una situación en nuestras emociones. Aquí en esta fórmula comenzamos con un estímulo otra vez fisiológico interno que genera un estímulo, cambios en nuestras emociones y así en nuestros pensamientos. En esta fórmula comenzamos con una situación o un estímulo emocional que genera situaciones o cambios en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología y eso cambios en nuestros pensamientos. Y aquí comenzamos con un pensamiento que altera nuestro cuerpo, nuestra fisiología y que estos procesos fisiológicos alteran nuestras emociones. Si te das cuenta, cada fórmula es diferente y empieza con una situación diferente, puesto que a veces podemos empezar con una situación emocional, a veces podemos empezar con una situación mental o a veces podemos comenzar con una situación fisiológica que nos va a llevar o va a desencadenar ciertos factores en nuestra vida. Ahora, el comienzo lo puse con rojo. ¿Por qué? Porque es importante ver dónde comienza una situación y que no siempre en una situación se comienza con el mismo factor. Si te das cuenta, aquí comenzamos con factores diferentes. Pero digamos que si en nuestro comienzo, ya sea un factor emocional, de nuestros pensamientos o fisiológico, es un estímulo negativo, el resto de la cadenita, pues probablemente, digo probablemente porque no necesariamente es así, pero probablemente, o creo yo que un porcentaje significativo, el resto de la cadenita va, si comenzamos con una situación o un estímulo negativo, pues va, lo que viene probablemente también sea un factor negativo. Ahora, si el comienzo es un factor positivo, probablemente el resto de la cadenita sea un factor positivo. ¿A qué me refiero? Ejemplo, tenemos una emoción positiva, alegría, amor, paz interior, etcétera, pues nuestros pensamientos van a ser positivos, van a ser agradables. Si nuestras emociones y nuestros pensamientos son positivos, pues va a haber una respuesta fisiológica positiva, agradable en nuestro cuerpo. Bien, ahora, si tenemos un pensamiento negativo en nosotros, pues lo más probable es que tengamos una situación emocional negativa, pensamientos negativos o que desestabilizan nuestras tres áreas de nuestra vida, como por ejemplo no pagar nuestras deudas, no lograr lo que queremos, postergar las situaciones y obviamente esto va a generar una cadenita negativa en nuestros pensamientos, va a generar una situación negativa en nuestras emociones porque eso nos va a traer ansiedad, incertidumbre, frustración y pues bueno, eso va a alterar o va a generar un proceso fisiológico pues no muy saludable dentro de nosotros. Si nosotros comenzamos con una situación fisiológica, un estímulo fisiológico negativo, ejemplo, no comemos a nuestras horas o comemos algo que nos hizo daño o procesos bioquímicos internos negativos, pues eso va a generar que tengamos pensamientos negativos y que tengamos emociones negativas. Ahora, si nosotros de igual forma en un estímulo fisiológico tenemos
un estímulo positivo, comer a mis horas, comí algo que me gusta, estoy haciendo ejercicio, me estoy manteniendo saludable, pues nuestros pensamientos van a ser positivos y nuestras emociones de igual forma. No siempre es así, pero digamos que la probabilidad de que así sucedan pues es más o menos esta. Y aplica para el resto de las cadenitas o de estas fórmulas. Así que pues analiza, reflexiona comúnmente por dónde comienza tu estímulo o algunas situaciones de tu vida que generan y con qué acaban. Ya que si comúnmente comenzamos con una situación negativa, el resto va a ser negativo. O si comenzamos con una situación positiva, el resto va a ser positivo. No es ley ni verdad absoluta, pero es muy probable que así sean las cosas. Y esto, pues obviamente, ya sea negativo o positivo, dependiendo de la situación o la regla o la fórmula que se haya comenzado en tu vida, pues obviamente va a generar una cuestión de salud. De la misma manera, ya sea positiva o negativa. Y obviamente eso va a repercutir en las 15 áreas de nuestra vida. De igual forma, de una forma negativa o de una forma positiva, según estemos llevando esta situación o esta fórmula. Es por eso que hoy vamos a hablar de la salud, ya sea física, mental o emocional. Vamos a hablar de la correlación que tienen porque van muy de la mano. Y para ello, pues bueno, vamos a hablar primero que nada de las hormonas. ¿Qué es una hormona? Una hormona o las hormonas son como los mensajeros de nuestro cuerpo. Bien, es una sustancia química que es segregada por algunos órganos o glándulas de nuestro cuerpo y que se introducen al torrente sanguíneo, viajando por toda nuestra sangre, llegan a otro órgano o a una célula diana y es ahí donde actúan. Esta hormona, digamos que da una señal o le dice qué tiene que hacer a ese órgano o a estas células. Esta célula recibe o interpreta la señal, genera una reacción y entonces codifica proteínas y lleva a cabo ciertas acciones. Para ello es importante tener en cuenta al sistema endocrino, que prácticamente es como nuestro sistema hormonal, el sistema respecto a la comunicación de nuestro cuerpo. Ejemplo, podríamos hablar del cortisol. El cortisol es una sustancia que se produce pues en la parte superior arribita del riñón. El riñón pues entendemos que es el encargado del ultrafiltrado glomerular, en este caso que es donde se genera la orina para sacar líquidos, electrolitos, etc. Prácticamente pues, los riñones se encargan de filtrar los desechos en la sangre, un proceso de desintoxicación. Y por encimita de nuestros riñones tenemos nuestras glándulas suprarrenales, en donde en estas glándulas suprarrenales, en la corteza, vamos a generar o a producir cortisol y en la médula vamos a generar o a producir adrenalina. Ambas, tanto el cortisol como la adrenalina, tienen una función de supervivencia. Es solo que el cortisol es una hormona y la adrenalina es un neurotransmisor. ¿Cuál es la diferencia? Que el cortisol es una hormona, una proteína que viaja a través del torrente sanguíneo y llega a la célula. Y el neurotransmisor es un polipéptido que viaja por el sistema nervioso periférico, por los canales nerviosos, a través de los nervios. Pero en sí o básicamente están enfocados en la misma situación. Ahora, estas dos hormonas son las que reaccionan al estrés. Son las que liberamos cuando estamos estresados y adaptan al cuerpo a el estrés. Ejemplo, cuando tenemos una situación de estrés, obviamente generamos mucho cortisol y adrenalina. Y nuestro estado de alerta se agudiza. En este caso, nuestros oídos se agudizan más para detectar las situaciones de peligro o de estrés que ponen en riesgo nuestra integridad, ya sea física, mental o emocional. No solo los oídos, también se dilatan las pupilas, nuestros ojos, incluso nos ponemos pálidos, en este caso por si tenemos alguna lesión, herida, pues procurar no sangrar tanto y el cuerpo comienza a llevar la sangre a los órganos internos importantes como es el corazón, el cerebro, etc. Y todo esto es ocasionado, generado por la adrenalina. El cortisol hace lo mismo, pero no tan inmediato, no tan reactivo, pero es liberada ante cualquier situación de estrés. Y pues bueno, el cuerpo humano no está diseñado o adaptado para canalizar, sintetizar grandes cantidades de cortisol. En este caso podríamos hablar de evolución, en donde pues sí, durante millones de años estuvimos
contacto con la naturaleza, pero si te das cuenta, la cuestión de la edad del trabajo, de las conglomeraciones del tráfico, en comparación de los millones de años que hemos estado, donde ahí hubieron mucho tiempo para que nos adaptáramos y muy poco tiempo hemos generado industrias, fábricas, tráfico y todo eso, pues digamos que nuestro cuerpo no se ha adaptado al 100% a estas situaciones, entonces por eso esta situación de estrés y de creación de cortisol y de adrenalina lo alteran demasiado. Tanto tiempo siendo un animal, una raza en contacto con la naturaleza, millones de años adaptándose para eso, y llevamos muy poco tiempo siendo ese hombre moderno, esas industrias, esas ciudades que obviamente lo descontrolan porque pues aún no nos hemos adaptado a nuestra vida moderna. Y al todavía no estar bien adaptados al estrés, pues y no saber lidiar con el estrés, y obviamente todo el tiempo estamos estresados generando cortisol, genera algunos efectos, así como la adrenalina, lo comentábamos hace rato, genera vasoconstricción, midriasis. El cortisol lo que hace es generar reservas en nuestro cuerpo para situaciones de largo plazo, y es justamente cuando generamos mucho cortisol, es cuando comenzamos a engordar o a subir de peso. Porque nuestro cuerpo comienza a almacenar grasa como reserva para poder sobrevivir. Así es como lo ha hecho o hemos sobrevivido durante millones de años. Es por ello que aquellas personas que tienen complicaciones autoinmunes o inflamatorias y que les recomiendan corticosteroides, hidrocortisona, cortisol, tienden a subir de peso. Entonces aquí muchos podrán decir, entonces el cortisol es una hormona demasiado negativa para nuestro cuerpo. No necesariamente, estamos hablando de situaciones elevadas de cortisol, porque recuerda, de lo que siempre he hablado en estos videos, es que siempre debemos mantener un equilibrio, y lo mismo es en el caso del cortisol. ¿Por qué? Porque cuando las personas tenemos niveles bajos de cortisol, podemos empezar a tener complicaciones inflamatorias en el cuerpo o complicaciones autoinmunes, es decir, nuestro sistema inmune reacciona contra nosotros mismos, contra nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo. Por eso también es importante tener cortisol. El cortisol es esa hormona que nos despierta en las mañanas, es esa hormona que nos activa. Ejemplo, tenemos la melatonina, que es la hormona que nos pone a dormir, que hace que nos dé sueño cuando comienza a bajar el sol. Durante la noche se transforma la melatonina en serotonina, y ya en la mañana, cuando comienza a salir el sol, comenzamos a segregar cortisol, que es justamente lo que nos despierta, lo que nos activa. Entonces, si te das cuenta, es muy bueno el cortisol, obviamente en cantidades equilibradas. Aquí el problema está con los excesos, ya sea para bajo o para alto. Los excesos son muy negativos. En este caso, para cuestiones bajas generan situaciones inflamatorias o autoinmunes, y para niveles altos de cortisol pues hay subida de peso y degeneración celular, que es lo que vamos a estar hablando en un momento. Es por eso que es importante el equilibrio. Siempre te he hablado del equilibrio, algo que va a estar ahí, pero no llevarlo ni a un exceso de un extremo ni a un exceso del otro extremo. Siempre hay que equilibrarlo. Por eso siempre hablo del equilibrio. Por eso este canal se llama Equilibrando Ando. Porque si empezamos a fabricar mucho cortisol, obviamente vamos a tener más estrés, vamos a padecer de hipertensión, porque el cortisol genera vasoconstricción en los vasos sanguíneos, es decir, estos se cierran y esto eleva la tensión arterial. Vamos a elevar nuestros niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando se estresa, antes, estoy hablando de esos millones de años, y que hoy en día apenas nos vamos adaptando al hombre moderno, antes cuando nos estresábamos, que es una situación de estrés, aquello que pone en riesgo nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, cuando el cuerpo se estresa, fabrica glucosa. ¿Para qué fabrica glucosa? Pues para sobrevivir. Antes nos estresábamos por cuestiones que ponían en riesgo nuestra vida, y cuando nos estresamos, entonces por eso generamos glucosa. Entonces el cuerpo se estresa, fabrica más glucosa, porque así él entiende que tiene mayor oportunidad para sobrevivir. Pues así tiene más energía y transforma ciertos macronutrientes en glucosa, pero al elevarse la glucosa, pues se elevan los niveles de insulina.
Entonces comienza a producir grasa, comienza a transformar ciertos tejidos en grasa para tener reserva. Entonces prácticamente lo que hace es comienza a degradar proteínas para convertirlas en grasa. El problema está en que, pues prácticamente las proteínas son estructurales, en otras palabras, construyen todo nuestro cuerpo, están en casi todo nuestro cuerpo. Nuestra piel está formada por proteínas, la elastina, el colágeno, nuestro cabello, nuestras células inmunes, todo son proteínas. Entonces, si empezamos a degradar proteínas, vamos a degradar las células. Estas células van a alterar su funcionamiento, ya no van a trabajar como deberían, van a morir, van a envejecer y obviamente vamos a envejecer más rápido. La piel se nos va a hacer más flácida, nos vamos a arrugar mucho más y obviamente no solo eso, pues al degradar la célula, degradamos el tejido, degradamos los órganos, degradamos el sistema y entonces estamos hablando que todo este proceso o el exceso de cortisol por cuestiones de estrés degrada la salud, trayendo enfermedades o patologías ya sea físicas, mentales y emocionales. Un ejemplo de ello, de cómo es que se degrada nuestra salud física por una cuestión mental emocional, es esto que te puedo explicar. A mayor o cantidades o niveles de estrés, pues obviamente se eleva nuestra cantidad o niveles de cortisol. Esto hace que nuestros niveles de insulina se eleven o generar, por así decirlo, exceso de insulina y esto nos puede llevar a una hipoglucemia. Esto genera resistencia a la insulina, el cuerpo se hace resistente a la insulina y con el paso del tiempo va empeorando y si esto no se estabiliza, entonces disminuye la capacidad del cuerpo para producir insulina y entonces bajan los niveles de insulina y entonces al bajar los niveles de insulina, nuestros niveles de azúcar se elevan y es ahí cuando se puede ocasionar una diabetes. Si te das cuenta, van de la mano, es como una cadenita. Todo esto originado, si te das cuenta, por una situación que puede ser mental o emocional, que termina convirtiéndose en una situación física, lo que se le conoce como somatización. ¿Qué es la somatización? La somatización pueden ser síntomas negativos o fallas en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ya sea en órganos o glándulas. Estos órganos o glándulas se ven afectados por un desequilibrio de estas sustancias químicas, ya sea que las elevamos demasiado o las disminuimos demasiado por cuestiones mentales, emocionales, afectando o alterando nuestra homeostasis, que es el equilibrio de nuestra respiración, tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, bioquímica, etcétera, como lo vimos en el video anterior. Se altera la homeostasis y obviamente se altera, o en este caso terminamos dañando la célula, el tejido, el órgano, y cuando se daña la célula, el tejido, el órgano, surgen las enfermedades o patologías físicas. Y todo esto derivado de una situación mental emocional que altera todo un proceso fisiológico, corporal, bioquímico y que terminamos somatizando, teniendo complicaciones físicas en nuestro cuerpo. Y que incluso muchas veces cuando somatizamos, pues es muy complicado poder dar con el origen de la patología de la enfermedad o de la complicación. ¿Por qué? Porque muchas veces pues nada más hacemos una revisión médica y un historial clínico y no tomamos en cuenta la psique, nuestra mente, nuestras emociones. Y aquí la importancia de revisar nuestras emociones y nuestra mente porque van de la mano. Por eso este tema se llama psicofisiología. Es donde se une la mente, las emociones, la psique, junto con la fisiología, el cuerpo, cómo trabajan juntos, cómo van de la mano. Dicho esto, la somatización, por todo este desequilibrio de nuestra homeostasis, pues altera nuestra salud. Y todo esto puede traer situaciones como obesidad, sobrepeso, como ya lo comentamos, hipertensión, desequilibrio de la glucosa, de la insulina, con ello puede traer diabetes, enfermedades inmunológicas y con ello incluso también cáncer. ¿Por qué cáncer? Pues bien, este desequilibrio mental-emocional genera un desequilibrio bioquímico. Este desequilibrio bioquímico degrada la célula, como ya la vimos,
Al degradarla, la célula se puede altera su funcionamiento, ya no funciona correctamente o incluso puede morir. Al morir o al degradarse, pues se degrada o muere el tejido, mueren los órganos y pues ahí es cuando comienzan las enfermedades, patologías físicas por esta degradación, alteración o muerte celular. Bien, como hay una alteración o degradación celular, se altera la apoptosis. En este caso, el tiempo de vida de la célula se inestabiliza tanto y puede morir incluso a temprana edad, trayendo todas las complicaciones que ya mencionamos. Ahora, este desequilibrio bioquímico, mental y emocional trae complicaciones en nuestra homeostasis, lo que ya hablamos en el video anterior de qué es la homeostasis. Y al alterar nuestra homeostasis, al alterar la célula, desde llevarla a la degradación, la muerte o su alteración, o incluso en este caso alterar su apoptosis, esto también puede tener repercusiones o incluso modificar o generar mutaciones en el ADN de la célula, alterando desde su división, su crecimiento y su desarrollo, porque algunas comienzan a crecer de una forma increíble, teniendo tamaños colosales. En este caso, ¿por qué? Porque se está alterando su crecimiento, incluso su división, perdón, o su desarrollo. Este tipo de células anormales, enormes o de este tipo, comienzan a reproducirse muy rápido y pues es ahí como ya son células anormales, pueden empezar a destruir el tejido corporal normal y es ahí donde terminan convirtiéndose en células cancerosas. Y entendemos que el problema del cáncer es que puede extenderse hasta todo el cuerpo. Entonces, he aquí la importancia de mejorar nuestro estado físico, mental, emocional. Podemos explicar ya para finalizar con esto. Ejemplo, el estrés, que ya vimos que es una alteración física, mental, emocional, que genera un método de defensa cuando nuestro cuerpo concibe algo que pone en riesgo nuestra integridad, ya sea física, mental, emocional, económica, tranquilidad, familiar, social, etc. Entonces, ese estrés va a generar cortisol, ese cortisol genera alteraciones fisiológicas y pues bueno, genera enfermedades o patologías que nos van a generar más estrés porque ahora es gastar dinero, pasajes, consultas, tiempo en ir hasta el hospital, etcétera. Ese estrés va a generar más cortisol, más alteraciones fisiológicas, va a empeorar las enfermedades y si te das cuenta es un círculo vicioso. Por eso la importancia de revisar siempre nuestra mente, nuestras emociones o nuestro cuerpo. Incluso, ¿por qué? Porque no necesariamente podemos, una situación física, mental o emocional puede tener un origen mental o emocional. Puede originarse incluso, ejemplo, ¿no? Un accidente, una situación física, en este caso un golpe, un trauma, una contusión, que comenzó como una situación física y esa situación física ahora nos va a generar una situación emocional, fisiológica y enfermedad o patología física, generando una vez más esta situación. O incluso, ejemplo, podemos estar generando mucho cortisol porque no dormimos, ¿no? O podemos haber generado una enfermedad, una patología, ya sea por una cuestión de un virus, o no nos cuidamos, salimos en el frío, intemperie, tuvimos complicaciones de una fiebre. Esto va a generar estrés, cortisol, alteraciones fisiológicas, va a empeorar la enfermedad, patología, etc. Si te das cuenta, no necesariamente va a comenzar con una situación mental o emocional como lo hablamos al principio de este video cuando te mostré las fórmulas, pero lo importante de esto es que sepas conocer el origen, desde donde comenzó todo y cómo podemos modificarlo y aparte qué originamos con todo esto. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y hayas empezado a comprender el origen de muchas patologías, enfermedades que has tenido tú, que ha tenido tu familia. Si te gustó este video, compártelo con los demás, dale like, suscríbete a este canal, compártelo con quien tú quieras en tus redes sociales para que más personas puedan tener acceso a esta información. En el próximo video estaremos hablando de cómo podemos mejorar todos estos aspectos. Y pues bien, de mi parte es todo. Recuerda, yo soy Allen Ramos Vaca, soy psicólogo y coach ontológico. De mi parte es todo. Muchísimas gracias.